Philippe Ariès, historiador francés, en su publicación El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, ilustra la transición de la imagen del niño en la época antigua hasta la época actual. Dicho cambio se evidencia en una sociedad donde un niño, al tener una edad suficiente para valerse por sí mismo, se le consideraba como un adulto, libre y bajo una autoridad, bien sea familiar o escolar. Asimismo, crecían a la par de los adultos, saltándose en las etapas de la juventud, que hoy en día son de vital importancia en el crecimiento del menor. Lo anterior se debe a que antes del siglo II y el siglo III, la condición de los infantes no tenían valor alguno, pues los infanticidios, los abortos, se realizaban sin consideración alguna. Infanticidio. Antigüedad, siglo IV. La imagen de Medea se encierra sobre la infancia en la antigüedad, pues en este caso, el mito no hace más que reflejar la realidad. Algunos hechos no son más importantes que otros, y cuando los padres resolvían rutinariamente sus ansiedades acerca del cuidado de los hijos, matándolos, ello influía profundamente en los niños que sobrevivían. Respeto a aquellos a los que les perdonaban la vida. Abandono. Siglo IV, siglo VIII. Una vez que los padres empezaron a aceptar al hijo como poseedor de un alma, la única manera de adaptarse a los peligros de sus propias proyecciones era el abandono, entregándolos al alma de cría, internándolos en monasterios o en el convento, cediéndolos a otras familias en adopción. Como se muestran estas fotografías, la primera es la representación de un niño como un adulto en miniatura, y la segunda, en el siglo XIX, el niño es el centro de un entorno familiar. Debido a los cambios sociales después de dichos siglos, en la antigua Roma el modelo de la familia va cambiando. Los vínculos naturales, carnales y sanguíneos son más importantes. Se revaloriza la fecundidad y también el niño, pues las familias numerosas simbolizan el poder. Sin embargo, cerca del siglo XVIII, época de guerreros, la debilidad manifiesta en los niños no era del todo agradable, pues estaban en una constante búsqueda de imperar. Así que se aíslan a los niños como en una especie de cuarentena. Dicha cuarentena se personifica en las escuelas, donde se desligan a los niños de los adultos para tener una educación, la cual va a reemplazar el poder familiar y a las madres o a sus nodrizas. Modelos de crianza. De Maux, 1991. No acepta la existencia de una hipótesis de felicidad inicial en la infancia y basando en una priorización que se fundamenta en la transformación gradual en sentido positivo en la relación entre el adulto y el niño. Esboza una historia de la infancia desde la antigüedad hasta el día de hoy, en la cual la evolución de los modelos de crianza sigue en este proceso. La infancia como categoría sociopolítica moderna. La historia concebida como disciplina conformada por diversos campos discursivos y estudios de las relaciones de poder posibilita una aproximación a la génesis de la moderna percepción social de la infancia. Varela, 1986. La percepción moderna de la infancia nos remite entonces a imperativos de carácter religioso y político, pero además es también relacionado con factores demográficos y sociales como es señalado por algunos autores, como Ariès, de Maux, etc. Destacan no solo el influjo que el nuevo sentimiento de la infancia tendrá, la disminución de la mortalidad infantil y la extensión de las prácticas contraceptivas, sobre todo en las clases altas, sino también la afirmación del Estado medio, la futura burguesía, grupo que comienza a tener esperanza en el futuro y la deposita en sus hijos, que no dejan de ser sinónimo de esa fuerza por venir. Rousseau propuso el programa educativo conocido con el nombre de Emilio. Fue publicado en 1762, pero también en esta misma época publicó otro artículo
conocido con el nombre de contrato social. Ambas obras constituyen las dos caras de una misma moneda. El nuevo orden social del contrato exige un nuevo tipo de súbdito, el ciudadano, producto de gran parte de la nueva educación. Más adelante, el Emilio ha sido uno de los tratados que más ha influido en las corrientes pedagógicas contemporáneas, especialmente en la denominada educación nueva. Para poder abordar el tema sobre las concepciones históricas de la infancia en Colombia, tenemos que partir de las preguntas que orientaron la investigación de la realidad social de los niños. Partiendo de estas preguntas, Pochón y Muñoz muestran cómo a comienzos del siglo XX la sociedad bogotana funcionaba bajo las directrices del régimen militar y religioso, ambos construidos en la desigualdad y la dominación. Para esta época el niño tenía que ser tratado con firmeza y rigidez si se quería formar una persona del bien. Ese era el trato que recibía tanto en la escuela como en la familia. Pero existía una contradicción, ya que los niños en condición de abandono, de acuerdo a los principios religiosos de la creencia cristiana, debían ser tratados con cariño. Esta contradicción se evidenciaba tanto en las escuelas como en lo social. Los niños eran tan ángeles que no podían llegar a convertirse en pequeños demonios. De esa manera, entonces, se consideraba que debían ser sometidos para que de igual manera no reinase en ellos la maldad, sino por el contrario, la bondad. No hay que olvidar que el gran marco de esta época es la religiosidad, y es lo que conlleva de cierta manera a un aislamiento. Contra ello lucha la ciencia. Los médicos de inicios de este siglo van a luchar contra ese aislamiento. Pero aún así se encuentra una bastante resistencia, ya que la gente viene viendo la enfermedad como una presencia demoníaca y la muerte como una bendición o como un castigo divino. Es decir, que la gente todavía sigue arraigada a esa creencia religiosa. De esta manera entonces el niño era cuidado por la madre, y ya con su cariño ella podía convertirlo en una persona homosexual, o de acuerdo a la mucha firmeza que recibiese el niño en su infancia podía llegar a ser rebelde y demostrar poco amor hacia los padres. Por ello tenemos que decir que son los padres quienes hacían a los hijos, ya que los niños no tenían una personalidad establecida, sino que había que construirla, eran moldeables. Después del hogar pasaban ya a la educación, es decir, se le entregaba a la escuela, y es esta misma quien tiene la obligación de formarlos. Y los niños solamente venían a tener contacto con sus familias en las vacaciones. Es incluso donde paradójicamente vamos a encontrar más infanticidio y más abandono de la infancia. La necesidad de adecuar la educación a la edad y a las habilidades de los alumnos exigía la domesticación del niño, es decir, el control. Hacer de él un ser bueno, con voluntad fuerte, amante de lo bello y de la verdad, es decir, un ser perfecto. Entonces vemos de cierta manera esa contradicción de aquel niño que es visto como un ángel, que no puede llegar a convertirse en un espíritu malo, pero que aún así, siendo niño, posee bastantes pulsiones que deben ser domesticadas, que deben ser moldeables para la construcción de ese sujeto perfecto. Pero es en el gobierno de López Pumarejo a mediados de este siglo donde las escuelas van a ser tomadas por los laicos, y entonces vamos a tener escuelas laicas y bilingües que se van a poner en contraposición a esa escuela tradicional y que le van a permitir un auge en la educación a nivel social. Es el espíritu de la ciencia quien ahora recae sobre la madre y la mujer. Ya cambiamos de tener un niño obediente a la búsqueda de un niño independiente. Ese empoderamiento que se le da a la mamá en el proceso del cuidado y la educación del niño. Ya no es ella una mujer analfabeta, sino que al contrario, ahora sabe de psicología, sabe de cuidados de la infancia. La inteligencia ya no es vista como un don que ha sido dado por Dios, sino que es algo susceptible a desarrollarse. Entonces tenemos pues de esta manera
un cambio de lo mitológico religioso a lo racional científico, que es lo que le va a permitir un cambio en nuestra sociedad y un cambio del concepto de infancia. Por ende, se va a comenzar a trabajar más por la misma.